dice ser antropólogo? La antropología puede dar cuenta de la totalidad social. Bueno, ¿qué tenemos nosotros para aportar? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Qué hacer, no? Si existe algo más allá de la academia y la investigación. Las diferentes maneras en que uno puede ser antropólogo en diferentes lugares, ¿no? Un conjunto de compañeros empezamos a pensar, a conocer nuestra genealogía, nuestro recorrido. Digamos, en términos de nuestra trayectoria, tiene sentido en relación a la trayectoria de los que... Y entonces empezó el ciclo trayectoria. Les recomiendo entrar a la página del Colegio de Graduados, que es www.cga. Yo creo que eso es un gran logro del colegio, creo que de la comunidad, de tratar de reflejar el gran abanico de posibilidades de ser antropólogo, ¿sí? Primera dimensión insoslayable en la que preguntarnos y después qué, bueno, cuáles son los condicionantes, los límites, lo posible en cada momento social y económico e histórico, ¿no? Conocer al otro, trabajar con el otro. La definición del otro es política y ha sido históricamente cambiante. Los primeros antropólogos egresados de las primeras carreras verían su panorama ligado a la arqueología o a trabajar con los cráneos. Hoy podemos imaginarnos trabajando en cuestiones vinculadas con los derechos humanos, podemos imaginarnos trabajando en antropología forense, podemos imaginarnos trabajando en cuestiones vinculadas con la situación de la mujer. La posibilidad de la antropología o la idea de que la antropología puede dar cuenta de la totalidad social. Fundamentalmente es hablar de lo oculto, hablar de lo que no se quiere decir, porque las tramas sociales, generalmente las tramas más importantes, son elusivas, y ahí está lo apasionante, es decir, lo apasionante de nuestra búsqueda, ¿no? Tendríamos que estar pensando, bueno, cuánto de lo que la antropología viene haciendo de sí misma, no la antropología como una entelequia, sino los antropólogos de Jujuy, de Catamarca, de Misiones, de Córdoba, de Buenos Aires, del Comahue. Es decir, la antropología se ha diversificado y extendido mucho como disciplina. Yo diría, las ciencias sociales en general, la antropología como parte de las ciencias sociales, están siempre desafiadas por esta exigencia de que den una respuesta a los problemas más importantes colectivos de la vida social. Ha habido un proceso de lucha permanente y estas luchas han sido diferentes. La lucha por los contenidos, la lucha por qué debía ser la antropología. Si debía ser una antropología de rescate de mitos, cuestiones vinculadas con pueblos que se extinguen, o la antropología tenía que dar voz a los que no tienen voz, tenía que dar voz a los subalternos. Lo que se plantea es esta fuerte cuestión ético-política de cuál debe ser el posicionamiento del antropólogo como investigador. Una redefinición de la antropología como una disciplina que tiene que estar cerca de las mayorías populares, por ejemplo. El neoliberalismo, en términos internacionales, se caracterizó, entre otras cuestiones, por algo que era inherente a la antropología, que es el reconocimiento de las diferencias. El reconocimiento de las diferencias, a lo cual yo vengo agregándole siempre, si no viene acompañado del reconocimiento de que diferencia y diversidad va junto con desigualdad, no entendemos nada. Y entonces cuestiones tales como la educación intercultural bilingüe también generan nuevas maneras de
plantearse esta relación con los otros si la comparamos con lo que era la relación con el otro que iba a desaparecer de las primeras carreras de antropología. Si uno mira la producción de una parte importante de los antropólogos sociales que trabajaban en políticas, que trabajaban en cuestiones vinculadas con lo económico, que trabajaban en salud, que trabajaban en problemáticas con educación, si es que había algo que cruzaba todas esas investigaciones, era la disputa de sentidos acerca de la sociedad con el neoliberalismo. Hay una búsqueda de oportunidades. Empiezan los primeros estudios de mercado con participación de antropólogos. Hay muchos, hay documentados. Empieza la participación, y creo que acá es donde empiezan grandes discusiones, de los antropólogos en el Estado, en el plano de las políticas, ¿sí? Como diseñadores y ejecutores. Los últimos 10 años, donde los antropólogos participaron en todo el país activamente en espacios de gestión, en espacios de diseño, de política. Un tipo de trabajo que yo he hecho muy cercano con agrónomos, con veterinarios, con comunicadores sociales. Participamos de un campo disciplinar que está bastante instalado, sobre todo en las otras disciplinas más agropecuarias, que es lo que se llama la extensión rural. Lo primero que quería decirles es, no soy el único, hay muchos otros antropólogos que han trabajado y que trabajan hasta el día de hoy como técnicos de terreno en cuestiones de extensión rural. ¿Qué es lo que uno hace como extensionista rural? Yo les puedo decir por mi caso, que es lo que me ha tocado hacer. Trabajar en proyectos regionales, que son proyectos de ejecución de talleres, de actividades de formación y de pedagogía para el productor rural por parte de INTA. De intervención, por ejemplo, para obras de agua, para fondos rotatorios, ejecución de radios comunitarias, mejoramiento de infraestructura predial. Bueno, a mí me ha tocado trabajar el gran déficit, la gran demanda que siempre surge es el tema del agua, ¿no? Resolver la problemática del acceso y control del agua. Les recomiendo un libro de Paulo Freire, que es muy conocido por los agrónomos sobre todo, que es Extensión o Comunicación, donde él dice, bueno, la práctica de extensión rural puede ser otra cosa si el extensionista se piensa desde otro lugar. Nada, pensarnos como etnógrafos en tanto técnicos es toda una gran pregunta. Decimos, bueno, ¿qué tenemos nosotros para aportar? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? Yo creo que dentro de un equipo de intervención técnica, ¿qué es lo que aporta un antropólogo? Por lo menos desde mi experiencia, no es en lo que sabemos hacer, sino en cómo nos aproximamos a los saberes que intervienen en nuestros campos de trabajo. Saberes de los propios, del resto del equipo técnico, agrónomos, veterinarios, comunicadores y saberes locales. No estoy hablando de otra cosa que la observación participante, la metodología etnográfica, ¿no es cierto? Esta idea de aprender haciendo, como el saber preguntar, como el saber escuchar, el saber incorporar información y sutilezas de campo. Sutileza que tiene que ver con las jerarquías de poder, con los vínculos entre hombres y mujeres, con el vínculo entre espacios de construcción política y organizaciones de base. Cuando digo esto de la observación participante llevada al trabajo como extensionista, lo pienso en términos de dos movimientos. Por un lado, al primer movimiento, que es que el equipo técnico tiene que antropologizar su mirada, tiene que volverse un poco etnógrafo de lo que hace. Cuando hay otra mirada, hay otra predisposición para quedarse en el campo, compartir con la gente, no ir a contar, sino también ir a aprender. Es cuando uno empieza a convertir ese saber que trae de la universidad, cualquier saber, en un saber cuestionado, autocuestionado también. Y cuando eso se puede poner en juego en el vínculo con las comunidades o con las organizaciones, es cuando la misma comunidad o la organización se siente reivindicada en su propio conocimiento y siente que hay un saber propio que es validado. No estamos hablando de otra cosa que el ejercicio específico de la antropología, este ejercicio de desnaturalizar lo propio, ¿cierto? Que es el ejercicio etnográfico por definición, de cómo convertir la experiencia como antropólogos en una experiencia válida y útil para el trabajo como técnicos de terreno, o permitirnos el ejercicio de manejar estas palabras clave de las narrativas institucionales, ¿no?
para justamente tratar de traducir y tratar de convertir las demandas locales, que muchas veces son mucho más concretas y materiales, en discursos legibles para la institucionalidad. Bueno, nada, y lo que decíamos, que nosotros como antropólogos esto lo entendemos y lo tenemos incorporado en nuestra propia experiencia de formación profesional, pero esto no es lo que tienen como experiencia de formación profesional la mayoría de las disciplinas. Nosotros tenemos claro que la vida es compleja y que el universo disciplinar lo que hace es compartimentar y subdividir la complejidad en unidades estancas, y donde nuestra mirada como etnógrafos está puesta en juego y está actuando, aparecen cosas muy ricas y diferentes. Una de las que a nosotros nos ha parecido mucho es que de pronto se despliega una batería de saberes locales vinculados con la producción agrícola que están totalmente subterráneos y que la mayoría de los técnicos extensionistas ni la conocen, porque justamente se silencian al momento de la vinculación con el técnico y se despliegan en otros contextos. En contextos, por ejemplo, como el trabajo, la posibilidad de hacer trabajos concretos en campo, con talleres concretos en campo, llevando adelante la práctica, son los momentos en los que, por ejemplo, se despliega, se dispara toda esta batería de saberes, de cómo hay que hacer el arado, de cómo hay que hacer preparar el surco. Esto es lo que uno tiene que amparar, esta es la complicidad que uno puede tener como técnico en el campo. Me parece que cuando los chicos plantean en general saber o no saber qué hacer, me parece que primero sí tiene que ver con una etapa en la vida, ¿no? En cuanto a que uno sale con el título bajo el brazo y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo sí creo, por experiencia personal y porque también conozco mucha gente, colegas que están trabajando en otros ámbitos, que existe un campo fértil para la antropología afuera de la academia. Lo que no necesariamente significa que existan muchos anuncios que busquen antropólogos, ¿sí? En plan, antropólogo se busca para. ¿Qué puedo hacer yo como antropólogo? Soy antropólogo, ¿qué puedo hacer? ¿O dónde hay trabajo para antropólogo? Lo que simplemente hay que hacer es ser antropólogo en el lugar en el que se esté, ¿sí? Conozco antropólogos y arqueólogos que están trabajando en el Ministerio de Salud, trabajando abordando lo que es la bajada de las políticas de salud a, por ejemplo, comunidades indígenas, gente que está trabajando en el Ministerio de Agricultura, ya sea desde la agricultura familiar, formulación de programas específicos, como estoy yo, gente trabajando en el área de silvicultura y manejo de bosques sustentables, relacionamiento con comunidades, lo que es el ordenamiento de la ley de bosque nativo, también en la administración pública en lo que es vialidad nacional, trabajando en el ordenamiento de áreas metropolitanas, sistemas de transporte, como antropólogos, ¿no? Los que, como yo, trabajamos en el área de la consultoría ambiental, antropólogos que trabajan en áreas de recursos humanos, de empresas, por ejemplo, trabajando desde temas de diversidad cultural en empresas grandes, temas de gestión del cambio, lo que se llama consultoría organizacional, ¿sí? Gestión del conocimiento. Conozco también antropóloga que está trabajando en una petrolera, investigación de mercado, opinión pública. Hay un sinfín de áreas en donde hay antropólogos trabajando y felizmente trabajando, y han encontrado como un campo fértil para el desarrollo profesional y no necesariamente está ligado a temas de investigación, ¿sí? Como estudiante siempre pensé que el único camino era la investigación, no se me ocurría ninguna otra cosa. A esto voy con decir, desarrollar la actividad desde un lugar totalmente distinto, ¿sí? Yo entiendo como profesión es lo que uno es, ¿sí? Y en este sentido, si uno es antropólogo o arqueólogo, siempre lo va a ser. Y uno ha sido formado en un esquema de pensamiento que después que tiene que ver con esa disciplina. Tal vez después con el tiempo uno puede ir enriqueciendo su acercamiento hacia los problemas, pero aún así uno no deja de ser antropólogo, y eso tiene que ver con la profesión, ¿sí? Y la profesión uno la ejercita a través de un ejercicio profesional en distintas ocupaciones. Hay que distinguir entre lo que es la ocupación de la profesión, ¿sí? Uno puede desarrollar su profesión en distintas ocupaciones. Lo que me parece que lo que hay que plantearse es un norte hacia dónde empezar a moverse hacia ese sentido. Capaz que en 2 años lo que era el norte pasa a ser el sur y lo único que tengan que hacer es girar, pero ya van a estar en movimiento
en un campo de desarrollo profesional distinto y que cuando uno pueda mirar, digamos, hacia atrás, se transforma en una trayectoria profesional a su propio gusto. Mis colegas han dicho que son alternativas, ¿no? En algunos casos paralelas, en algunos casos sucesivas, en mi caso la investigación y la gestión, o la aplicación de la investigación etnográfica para el diseño de políticas públicas es una tarea que se desarrolló al mismo tiempo y a veces en lo sucesivo a la investigación. Así que se ve que es algo que evidentemente requiere de una reflexión que yo también creo que debe ser más amplia que caer en las viejas denominaciones de antropología y gestión, antropología y desarrollo, antropología aplicada. Me parece que hay que pensar un poco más en profundidad, ¿no? Las diferentes maneras en que uno puede ser antropólogo en diferentes lugares, ¿no? Que creo que es importante. Voy a empezar por contarles que también considero que hay antecedentes en nuestros profesores o maestros que hicieron trabajos en donde la antropología estaba orientada a resolver problemas, no solo a resolver problemas a partir de la investigación, que concibe la antropología también como una actividad donde no solo hay investigación individual, sino también investigación en equipo, en equipos antropólogos o equipos donde intervienen también otros profesionales. Yo que me gradué en el año 91 en la Universidad de Buenos Aires, entré al CONICET en el año 2005, o sea, como 13 años, 14 años después. Hubo algo de las circunstancias que también nos obligó a buscar otros caminos, ¿sí? A no creernos que la investigación era el único camino. Esto es muy ligado a lo que decía Jorge, al lugar de los antropólogos a veces como mediatizadores, ¿no? Como quienes estamos mediando entre visiones, entre perspectivas. Poner en tensión esas palabras de moda o esas categorías que obedecen a un cierto posicionamiento político. Ese proceso analítico es un proceso que nos compete como antropólogos. Nuestro trabajo de investigación se realizó en la Escuela de Formación de Cadetes y en la Escuela de Formación de Suboficiales durante el 2011. Al mismo tiempo desarrollamos una actividad de investigación a pedido del Ministerio por denuncias de abuso en el curso del GEOF. El GEOF es el Grupo de Élite de la Policía Federal Argentina. Pero cuando entregamos el primer informe al Ministerio, uno de los grandes desafíos de este tipo de actividad de investigación, donde el funcionario está esperando que uno le entregue un informe en un tiempo relativamente corto, es cómo trabajar con otros investigadores, ¿sí? De manera de, primero, entenderse, estar viendo las mismas cosas, ¿sí? Dar lugar a las diferencias que aparecen por la mirada de cada investigador, que también es toda una experiencia interesante, donde uno no está solo trabajando. ¿Sí? Esos informes etnográficos terminaban con una toma de posición, en decir, bueno, esto es lo que hay, creemos que se podría hacer esto. Para tener en cuenta la manera en que los antropólogos podemos también aproximarnos para conocer la lógica del otro, la perspectiva del otro, la alteridad, que es el núcleo central, ¿no? del trabajo de un etnógrafo, y tender puentes también, ¿sí? Es decir, tratar de aproximar, como decía Jorge, ¿no? Mediar entre concepciones que están, digamos, entregadas a la irreconciliabilidad, ¿sí? Entonces, me parece que la antropología tiene un lugar que cumplir para desnaturalizar las formas en las que los antropólogos pensamos la relación con el Estado. Porque una cosa es hacer etnografía o investigación etnográfica y ofrecer un informe que es leído por los funcionarios para orientar las medidas de gobierno. Es más complejo en el sentido que nos interpela en un sentido también ético, ¿sí? Hay una cierta de parámetros de ética sobre los cuales no hay que entregar jamás, ¿no? Y uno de ellos es la entrega de resultados que uno los considere válidos. Si por el apuro uno va a terminar entregando cualquier cosa, yo lo trabajo, prefiero no agarrarlos. Y otra cuestión es el respeto de las personas con las que trabajamos en campo. No traicionarse, no entregar cualquier cosa.
¿no? Hacerse cargo de lo que uno entrega. Y hay un elemento que decía Luciano que creo que también es importante considerar, es la cuestión de la confidencialidad, que no es un tema menor. No solo la preservación de quienes son nuestros informantes, a lo que estamos ya más acostumbrados, y después está cómo uno hace para negociar con, digo, en esta mediación entre el funcionario público y el informante, cómo hacer, y digo, en nuestro caso, por ejemplo, la gendarmería. Ahí hay algo, también un trabajo de negociación que nunca termina y que está vinculado con la ética profesional, ¿no? Que creo que es importante en estos casos, que cuando uno hace solo investigación, solo es los informantes, ¿no? La dimensión ética tiene otras aristas, pero acá me parece que hay otros elementos más delicados que también es importante considerar primero, para mantener para potenciar la legitimidad de la etnografía en el terreno, y para poder seguir haciendo trabajo de campo con esa gente, aún fuera del aval de los ministerios, ¿no? Que esa es la otra cosa que yo trato de mantener. Sí, en principio me parece que hay como un valor, una sobrevaloración simbólica de la investigación por sobre la aplicación, ¿no? Todo eso que es útil es como, forma parte del trabajo manual, ¿no? Que no es como el trabajo intelectual. Entonces, hay en este terreno, me parece, toda una construcción, una serie de prejuicios, ¿no? La opción no académica de desarrollo profesional es una opción válida por elección, y puede haber un interés genuino en avanzar en otros terrenos de desarrollo profesional y que la intención nunca haya pasado de estar por la investigación.